Me corresponde a mí hoy el honor de presentar a nuestro conferenciante, Alberto Bernabé Pajares, que necesita poca presentación, la verdad. Él es catedrático de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea en la Universidad Complutense y sus campos de investigación han abordado el orfismo, la épica griega arcaica, la lingüística indoeuropea y la crítica textual. Entre su producción académica se encuentran más de un centenar de artículos científicos en revistas especializadas, tanto españolas como extranjeras, diversas ediciones y traducciones de obras griegas y textos hititas, así como estudios entre los que destacan de Tales a Demócrito, fragmentos presocráticos, hieros logos, poesía órfica sobre los dioses y el alma y el más allá, o instrucciones para el más allá, las laminillas órficas de oro, en colaboración con Ana Isabel San Cristóbal. Ha detentado cargos en instituciones como la Sociedad Española de Lingüística, donde ha sido presidente, y la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Y bueno, no me extiendo más por expreso deseo de nuestro conferenciante. Bien, muchísimas gracias. Espero que se me oiga bien. Sí, se me oye bien. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a la Sociedad de Estudios Clásicos por su invitación y en segundo lugar la muy grata presentación, muy grata especialmente porque ha sido breve y a mí no hay cosa que me ponga más incómodo que una persona esté diciendo las cosas que uno ha hecho y esas cosas, diciendo un ojo, qué mayor soy y estas cosas, ¿no? O sea que, bueno. Bien, entonces, el propósito de esta conferencia es examinar el papel que desempeña la personificación de Dike, es decir, de la justicia. A partir de ahora la voy a llamar la justicia directamente, en la literatura arcaica y clásica griega. Para ello creo que será bueno, aunque todos tenemos una idea de lo que es eso, pues hacer una referencia a en qué consiste la personificación en la literatura y en la religión griegas, para centrarme luego en la personificación de justicia, tal como se presenta en este arco temporal al que me he referido. Me interesará en especial Parménides, ya que su contribución a este tema es muy relevante y es muy interesante también la manera en que el filósofo de Elea se asienta en una tradición sobre la que innova, ¿no? Y entonces pues esto tiene aspectos muy curiosos. Podemos definir la personificación como la representación antropomórfica de algo que no es humano, a lo que se desea presentar como dotado de cierto poder divino, y para ello se le atribuyen capacidades como la inteligencia o la voluntad, si bien llevadas a un grado superior. En el contexto del antropomorfismo griego, sin el cual la personificación carecería de sentido, es normal usar personificaciones para caracterizar fenómenos físicos, emociones, cualidades abstractas o conceptos políticos. No obstante, la personificación no es una creación griega. Hay personificaciones en otras culturas, como la sumeria o la acadia o la hitita. Es decir, que hay una larga tradición de personificaciones. La situación de las personificaciones es muy varia. Algunas de ellas son fugaces, es decir, es una personificación que un autor hace en un determinado momento y solamente sale ahí y no vuelve a aparecer jamás. Sin embargo, hay otras que se convierten en figuras generalizadas e incluso reciben culto y se asocian a otras personificaciones que también son divinidades, ¿no? Por ejemplo, en Atenas se instaura en el siglo V a.C. el culto a Irene, o sea, a la paz. Ahí tenemos esa representación preciosa de Cefisodoto sobre la paz con Pluto, con la riqueza. Es decir, que las personificaciones se asocian con otras personificaciones con las que tienen elementos comunes. Es decir, la paz produce riqueza, la paz se asocia a la riqueza, ¿no? Bien, en algunos casos tampoco es fácil determinar si una referencia literaria es o no una personificación. Claro, para nosotros
la personificación está asociada a una cosa muy clara, que es el uso de mayúsculas. Entonces, cuando nosotros decimos la caridad con mayúsculas, es una personificación. Pero lo de las mayúsculas es una cosa que en la escritura griega antigua no se usaba y que a las que hay ahora dependen de la voluntad de los editores, de manera que tampoco nos podemos fiar de ese criterio. De manera que la única forma de distinguir una personificación de aquello que no lo es el contexto, ver en dónde está situada. Si se dice que tal diosa es la madre de tal, entonces ya pensamos que sí, que eso es una personificación porque hay un contexto. Mientras que en otros casos, al hombre perezoso le persigue la pobreza. ¿Qué quiere decir? ¿Que le persigue la pobreza a una señora que es la pobreza que le persigue o que sencillamente es pobre porque no trabaja, ¿no? Bien. De manera que hay algunos criterios. Y uno de ellos muy bueno es el uso de genealogías. Cuando hay una genealogía hay una personificación. Es decir, si se dice que hay estas 3 hijas de tal personificación, es que estamos entendiendo que son personificaciones en verdad. Y algunas hay que tienen, como ahora veremos algunos ejemplos, una estabilidad muy amplia, muy larga, ¿no? Y además la cuestión esta de las genealogías o de los parentescos permiten jerarquizar la situación entre unos conceptos personificados y otros. Si el concepto A es la madre del concepto B, evidentemente está jerarquizada a un nivel superior de ese segundo concepto, ¿no? Y estas circunstancias se aprecian muy bien en el caso de justicia, como tendremos ocasión de ver un poco más adelante. Y a lo largo de las personificaciones, pues podemos entender también cuál es el concepto que los griegos tenían acerca de aquella materia que ha sido personificada, en este caso de la justicia. Bien, comenzamos entonces con la justicia personificada en la poesía arcaica. Yo apenas veo aquí, pero supongo que está saliendo. Si alguna vez sale una cosa que no es lo que yo estoy diciendo, protestáis, y entonces ya yo me doy cuenta. Bien. Justicia personificada no aparece en Homero. Homero no le hacen mucha gracia a las personificaciones, debo decir. Sin embargo, la encontramos por primera vez en la Teogonía de Hesíodo. Claro, yo pongo a este señor muy provocativamente, me vais a decir, ese es Séneca. No es Séneca, ¿cómo va a ser Séneca? Esta es una copia romana de una original helenístico, de una época en que Séneca no había nacido, de manera que difícilmente puede ser Séneca este caballero. Ahora dicen que es Hesíodo. Bueno, pues bien, tiene aspecto así de Hesíodo, o sea que nos vale para el caso. Bien, de manera que aparece por primera vez la justicia personificada en Hesíodo y precisamente en una genealogía, lo que no solo certifica que es una personificación, realmente una personificación, sino además determina con qué otros conceptos se asocia, conceptos que están asimismo personificados. Es evidente que el parentesco en una genealogía supone relación entre los conceptos implicados. Hesíodo presenta justicia como una de las horas, claro, decimos las horas y son las estaciones, en fin, también lo de las estaciones, pues no sabe uno si son del ferrocarril, en fin, las estaciones, pero las estaciones, digamos, del año, ¿no? Y son una parte de la prole que nace cuando Zeus desposa a Temis. Temis es también una personificación digamos, del orden, ¿no? Y las estaciones suponen la ordenación del ciclo anual en relación con la vida de los seres humanos. Y nos dice Hesíodo, en segundo lugar, Zeus desposó a la brillante Temis, que dio a luz a las estaciones, a concordia, a justicia y a la floreciente paz. A Hesíodo le gusta mucho esta figura de poner 3 personificaciones y la tercera es la única que está calificada de algo, ¿no? O sea, A, B y lo que sea C. Esto es muy típico. Pero eso no es solamente un recurso literario que se hace de cualquier manera, sino que aquí nos explicita que el elemento importante es la floreciente paz y que justamente concordia y justicia son, por así decirlo, los condicionantes de que se produzca esa floreciente paz. Floreciente, claro, floreciente, fijaros en floreciente, ¿no?
Por una parte, floreciente tiene un uso que es el uso propio de la palabra floreciente, es decir, que produce un florecimiento físico de las plantas y demás. Claro que sí, porque cuando hay concordia y hay justicia y por lo tanto paz, pues eso permite que las cosechas no te las queme un enemigo, sino que florezcan naturalmente. Pero también floreciente en griego antiguo ya era también pues un término que se refiere a que garantiza el florecimiento de la vida, de las relaciones sociales, del orden social, ¿no? Evidentemente, lo que nos está diciendo, y además, por si no estuviéramos seguros, dice a continuación que se cuidan de las acciones de los mortales seres humanos. Es decir, que estamos hablando de unas personificaciones que afectan y muy decididamente a los seres humanos. Son unas personificaciones que se refieren a la vida social. Y esto es interesante, digamos, señalarlo. De manera que el hecho de que solo se califique a paz de floreciente nos está diciendo que si se cumple la condición de la presencia de las otras dos, buena administración y la justicia, el conjunto pues será una paz floreciente. Bien. Encontramos en Hesíodo otro testimonio importante de la historia de la personificación de justicia. Aunque él no desarrolla aquí su genealogía, sí la presenta como hija de Zeus. Por lo tanto, una genealogía pequeña, pero genealogía. Y he aquí que hay una virgen, justicia, nacida de Zeus, digna y respetable para los dioses que habitan el Olimpo. De manera que es nada menos que una hija de Zeus y que además tiene gran predicamento entre las divinidades. Y cada vez que alguien la ultraja, injuriándola torcidamente, al punto, junto a Zeus Cronión, su padre, se sienta y proclama el propósito de los hombres injustos. Es curioso porque a los dioses habitualmente los seres humanos no pueden producirles ningún tipo de... En realidad no producen ningún tipo de molestia, pero claro, a menos que nieguen su categoría. Y claro, ¿qué es un ser injusto? Un ser injusto es el que está negando exactamente la justicia. O sea, el injusto es la negación de la diosa misma. Por lo tanto, claro que sí, que es un individuo pernicioso para ella, ¿no? Y entonces dice que se sienta y proclama el propósito de los hombres injustos para que castigue el pueblo las locuras de los reyes que, tramando mezquindades, desvían a donde no se debe los veredictos con un discurso torcido. Hesíodo barre para adentro porque se mete naturalmente en su historia personal, en donde precisamente una mala, sentencia de justicia pues le ha provocado un descalabro económico. Pero aparte de eso, pues nos indica claramente que quien castiga, sí, evidentemente es Zeus, pero a través de el pueblo, que es el que castiga físicamente a los reyes que traman mezquindades, etcétera, 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 ¿no? De manera que vemos, primero, en este pasaje muchas cosas interesantes. Primero, el parentesco directo de justicia con Zeus, lo que la convierte en una, digamos, una divinidad muy importante y además convierte a Zeus en el garante de que su hija no sea injuriada. Segundo, su carácter de virgen. Es curioso porque la falta de relación o dependencia con un consorte divino le presta a las divinidades femeninas una total independencia, como aquella de la que gozan Hestia, la diosa del hogar, o Atenea, que son divinidades consagradas a aspectos fundamentales de la sociedad y que no se distraen, entre comillas, ¿no?, con la relación con una pareja. Tercero, su prestigio entre los demás dioses, lo que trasluce la importancia de justicia en el ámbito divino. Luego, como ya os dije, lo de la idea de verse afectado por las injusticias humanas, que habitualmente no sería el caso, pero en este caso sí, porque es la negación de su propio nombre, y continúa exclusivamente asociada al ámbito de los seres humanos, pero en una perspectiva ya no tanto social cuanto política. Aquí ya hay un punto más de lo que tenemos hasta la continuación. Y luego esta repetición
la palabra torcido, ¿no? Pues es curioso porque obedece a una conocidísima metáfora cognitiva, según lo cual lo recto es lo correcto y lo torcido es lo delictivo, lo pernicioso, lo malvado, etcétera, ¿no? Bien, esta asociación conceptual de Hesíodo fue seguida por muchos autores hasta convertirse realmente en tradicional, ¿no? Así, en primer lugar, tenemos a Píndaro, que repite la genealogía de Hesíodo en un elogio de Corinto, que se convierte en un ejemplo real, no hipotético, sino real, de la asociación que Hesíodo había manifestado de forma, digamos, abstracta, ¿no? Dice Píndaro así, bien, porque en ella, o sea, en Corinto, moran Concordia, su hermana, infalible fundamento de ciudades, justicia, y Paz, su compañera de crianza. O sea, estamos otra vez con las tres mismas divinidades, ¿no? Dispensadora de la riqueza de los hombres. Áureas hijas de Temis, la buena consejera. La misma genealogía, ¿no? Temis y las tres hermanas. Aquí, justicia aparece calificada como infalible fundamento de ciudades, de manera que es el requisito sin el cual el orden de una ciudad no puede mantenerse. Por lo tanto, seguimos teniendo a justicia situada en el ámbito de las relaciones humanas y en el ámbito político. Paz es su compañera de crianza y genera el resultado esperable de la buena organización o la buena ordenación de la ciudad. En otro pasaje anónimo se repite la misma genealogía. Enviadnos a Eunomía, o sea, Concordia, de seno de rosas y a sus hermanas de trono, esplendente justicia y paz coronada, y a esta ciudad hacedla olvidar sus desgracias que causan pesadumbre. También Baquílides habla de que en medio yace para todos los hombres la posibilidad de alcanzar a recta justicia, seguidora de la Santa Concordia y de la prudente Temis. O sea, seguimos manteniendo esto se trata de una personificación que ha cuajado, que ha enraizado en la tradición griega, ¿no? Bien, dejo para el final del apartado de la poesía arcaica a los textos órficos por los problemas que rodean la datación de los fragmentos, que siempre tenemos dudas sobre si son antiguos o menos antiguos. También, entre otras, también hay que decir que tampoco eso es demasiado importante y me explicaré por qué. Porque hay una característica de la poesía órfica y es que se recicla a sí misma constantemente. Es decir, se mantiene, como si dijéramos, en un ámbito tradicional apartado de la tradición de otras literaturas o de otros movimientos religiosos y reitera sus propios materiales literarios. Por ejemplo, encontramos en un texto del siglo IV, como es el papiro de Derbeni, una referencia de una teogonía que luego volvemos a encontrar en las Rapsodias 4 siglos más tarde. Es decir, que realmente, pues, lo menos importante es saber cuál es la datación de eso, o sea, que pertenecen a una tradición que circula y que se mueve de una forma bastante poco controlable, ¿no? Bien, pues, en un pasaje de las Rapsodias encontramos, aquí está por poesía atribuida a Orfeo, este es el titular, y aquí está, Orficorum Fragmenta. Bien, o sea, Orficorum Fragmenta, fragmento 252 ¿no? Como diría aquí. Bueno, pues el fragmento este dice, Temis dio a luz a las estaciones, concordia, justicia y paz. Bien, salvo la constancia de que se reitera la genealogía de Hesíodo, no hay nada que añadir a lo ya dicho. En otro pasaje encontramos sin contexto un fragmento referido a justicia sumamente interesante. Aquí lo curioso es que está en pasado. Claro, si está en pasado, no se refiere, como en los fragmentos que estamos viendo hasta ahora, a situaciones permanentes del personaje, sino que se refieren a un momento narrativo de un episodio. Probablemente encuadrado en el momento en que Zeus está combatiendo contra sus adversarios más importantes en la teogonía órfica, que son los titanes. De manera que entonces nos dice que lo siguió de cerca, no lo sigue, no, lo siguió, es decir, que está hablando de una cosa que pasó en un momento determinado, ¿no?
a Zeus la justicia pródiga en dar pago, de todos protectora. Este fragmento tiene una cosa muy curiosa, muy curiosa, y es que este epíteto que he traducido, pródiga en dar pago, polipoinos, ¿no?, pues solamente aparece en la literatura griega 2 veces. Esto es una cosa fantástica que ahora tenemos, esto de meterse en el TLG y entonces uno sabe cuántas veces aparece una palabra en toda la literatura griega. Es estupendo. Bueno, pues solo sale 2 veces. Sale aquí y sale en Parménides. Vaya por Dios. O sea, entonces, claro, como salía en los 2 sitios, pues lo primero que se les ocurrió a algunos investigadores fue que, claro, que Parménides se había inspirado en un poema órfico, lo cual pues es, bueno, bastante verosímil. Claro, lo de Parménides es curioso porque es un autor, esto es como diríamos, un inciso, un cotilleo o lo que lo queráis llamar, ¿no? Parménides es un autor terrorífico porque hay personas que dicen que es la quinta esencia de la filosofía griega y personas que dicen que no es ni un filósofo ni nada que se le parezca, sino que era una especie de chamán visionario y que la experiencia que cuenta del carro es que se había fumado algo, ¿no? De manera que, bueno, estas cosas... y entonces hay los ortodoxos, filósofos, pues hay una señora que se llama Patricia Cart que escribe un comentario de Parménides y dice: del proemio no me ocupo porque eso ni es filosofía ni es nada. Hombre, vamos a ver. Resulta que Parménides escribe un poema, escribe un proemio. Todos sabemos que cuando un poeta escribe un proemio, concentra en ese proemio todo lo que quiere decir. El proemio de la Ilíada nos cuenta todo lo que pasa en la Ilíada, el proemio de la Odisea nos cuenta todo lo que pasa en la Odisea. Y resulta que Parménides dice: voy a hacer un proemio, hombre, que no tenga nada que ver con lo que voy a decir. Bueno, pues esto no va así, pero bueno. Y entonces, claro, los paralelos de Parménides con movimientos de carácter mistérico y tal, no parece. Entonces dicen: bueno, a saber de cuándo es ese pasaje, ¿no? Es el argumento que dice uno de los editores de Parménides, que es Coxon, que dice: bueno, sí puede ser una influencia, pero no sabemos de cuándo es el pasaje. Pues sí sabemos cuándo es el pasaje. Lo sabemos porque está clarísimo que ese pasaje deja un eco. ¡Ay, qué bonito! Bien, pues deja un eco en Platón, que es muy interesante, ¿no? Ahí tenemos a Platón, que siempre queda bonito ponerlo, y ahí tenemos el texto de Platón. El texto de Platón dice que lo siguió, vamos a ver, el Dios, esto es, que como dice el antiguo relato, tiene el principio, el fin y el centro de todos los seres, se encamina en derechura hacia su fin, siguiendo las revoluciones de la naturaleza. Vale, no deja de seguirlo justicia vengadora de las infracciones de la ley divina. No deja de seguirlo justicia vengadora de la... O sea, Platón traduce este polipoinos por vengadora de las infracciones de la ley divina. Y me diréis: bueno, a lo mejor tampoco es eso, pero resulta que el Escolio de Platón le dice a uno que este Dios que, como dice el antiguo relato, tiene el principio, el fin, etcétera, etcétera, es el antiguo relato, dice el Escolio, alude al órfico. O sea que Platón está aquí manejando un texto órfico. Y en ese texto órfico está Zeus y no deja de seguirle justicia. Hombre, pues hay que ser muy negacionista para decir que la cosa no va así. Por si fuera poco, un texto antiguo, que es el Papiro de Derbeni, menciona unos versos acerca de Zeus, principio y fin, lo cual indica que estamos en la época del Papiro de Derbeni, o sea, el quinto el texto poético y el cuarto el texto que comenta el texto poético, pues situamos que hay un texto órfico de esta época que habla de la justicia seguidora de Zeus y todo este tipo de cosas. Bien, continuando con la tradición órfica, leemos en uno de los himnos de época imperial: estaciones hijas de Temis y de Zeus soberano, otra vez, ¿no? Concordia, justicia y paz venturosa. Es sí o no, pero con venturosa en lugar de floreciente, ¿no? Como vemos, está asentadísimo esta genealogía. Y luego hay un texto muy divertido, muy curioso, que se le puede sacar mucho jugo, que indica esta ideología órfica de justicia en una época relativamente antigua, y es un texto de Pseudo-Demóstenes, es decir, es
está en el corpus de Demóstenes, pero no es de Demóstenes, sino que es de otro orador, pero de esa época también, ¿no? Y, como sabéis, estos discursos, digamos, son encargos de gente que se tiene que defender en los juicios y le encarga al orador que le haga el discurso, se lo aprende de memoria y lo suelta allí. De manera que este dice una cosa que es peculiar. Es necesario, dice, que cada uno emita su veredicto, o sea, el jurado que está allí, teniendo el máximo aprecio por Eunomía, amante de las acciones justas, que conserva todas las ciudades y países, y que con la convicción de que lo está mirando la inexorable y veneranda justicia de quien Orfeo, que nos instituyó las más sagradas teletai. No quiero traducir teletai porque no son iniciaciones, son unos ritos... vamos a ver, me hago un pequeño inciso, porque no todo el mundo tiene obligación de saber lo que son las teletai. Las teletai son un tipo de culto en el cual, en lugar de que el fiel acuda a rendir culto a un dios, el fiel acude a ese culto porque quiere obtener algo de ese culto para sí. Es decir, el individuo que acude a las teletai es porque está angustiado, enfermo, incómodo, etcétera, y va a las teletai como el que acude al psiquiatra argentino. Es decir, va a que le curen el problema que tiene, ¿no? De manera que, por eso no son iniciaciones. La primera teletai es una iniciación, pero las siguientes teletai ya no son iniciaciones y la gente seguía yendo a las teletai, ¿no? Bueno, pues eso. Afirma que sentada junto al trono de Zeus, inspecciona cuanto los hombres hacen. Otra vez tenemos a justicia al lado de Zeus, inspeccionar lo que hacen los hombres. Y dicen con esta convicción cada uno vote guardándose y asegurándose de que no la avergüenza. Es curioso porque, como también sabéis, el jurado de los juicios griegos eran ciudadanos comunes de pie. Y que este hombre se dirija a sus jueces diciéndole tener cuidado con la cosa que dice Orfeo de la justicia, es porque está seguro de que allí hay gente que tiene una creencia o una querencia de los textos órficos, ¿no? De manera que es interesante porque este tipo de detalles son síntomas de la situación existente en este caso, ¿no? Bien, por último aludiré a los primeros versos de otro himno órfico tardío dedicado precisamente a justicia, en donde otra vez se ven todos los elementos tradicionales, como se ve con la perduración de esa imagen, ¿no? Esto no es lo que yo queremos, esto ya lo he puesto, ahora esto es lo que ya he puesto y ahora este otro. Bien, me he retrasado en el ritmo de puesta, pero vamos, tenéis ahí el texto que acabo de leer, o sea, que es lo que os he dicho, ¿no? Y ahora es que no veo aquí mi torta, pero bien. Entonces dice, al ojo de justicia celebro con mi canto, omnividente de espléndida belleza, que de Zeus soberano en el trono sacro se sienta, y de lo alto del cielo observa la vida de los mortales de múltiples tribus. Sobre los injustos, punidora cae con todo su peso, justa desde la equidad lleva a la verdad lo que no era tal. De manera que vemos cómo en una fecha tan tardía como estos himnos órficos últimos, que son ya de después de Cristo, son de época imperial, pues seguimos manteniendo una constante valoración de estos elementos, ¿no? Bien. Y aunque los testimonios que tenemos sobre la justicia personificada en el papiro de Herbenia están en la parte peor, y no quiero torturaros con un trozo de papiro miserable en donde hay que hacer conjeturas y demás, os contaré que sencillamente se dice en ese papiro que para cada ser humano, es un papiro órfico, ¿no? Para cada ser humano hay un demon sanador o también un espíritu vengador. O sea que, y que la justicia castiga a los malhechores y no está lejos de la erinis, ¿no? La erinis que tenemos representada en la cerámica apulia en este curioso vaso, en la que una erinis está atando a un condenado. Y es interesante porque se había dicho que este hombre era Pirito,
Pero claro, Pirito, si os acordáis de lo que dice el mito, llega al más allá, se sienta y no se puede levantar porque se queda pegado al asiento, ¿no? Y entonces este señor no está pegado al asiento, esto lo están atando. Y hay un texto que dice que Pitágoras comentaba que en el más allá las erinis no dejan que las almas de los malvados se acerquen a los buenos, sino que las atan y las mantienen aparte. O sea que el texto se refiere a eso. De manera que estamos en este mundo suritálico del que también participa evidentemente Pitágoras en algún modo. Bueno, ya que tenemos aquí a la cerámica apulia, pues vamos a ver un par de imágenes más de la cerámica apulia, ¿no? Bien. Aquí tenemos esta crátera de Volutas Apulia, del llamado pintor de los infiernos, en donde pues tenemos una escena infernal. El edículo blanco este que se ve en el centro sugiere el palacio de Hades y de Perséfone. A la izquierda está Orfeo ante el umbral regio, tañendo la lira, claro, y acompañado por un varón, una mujer y un niño, probablemente una familia de iniciados que, por serlo, van a verse libres de los castigos infernales. Y entre las numerosas personificaciones y héroes que aparecen en el resto del vaso, nos interesa la diosa Justicia, que está ahí arriba a la derecha. Bueno, vamos a ver. Bueno, se ve arriba a la derecha y a la derecha que está esa que lleva la espada, eso es Justicia. Ese espíritu que está pegado a su asiento, evidentemente, y el otro es Teseo, que se ha conseguido despegar del asiento. Hay una anécdota muy divertida que decía que le llamaban a los... Perdonadme porque es un poco así, bueno, es cabrosillo, pero bueno. Le llamaban a los atenienses culiplanos porque Teseo se había quedado sentado en eso y al arrancarlo se había quedado con bueno, pues en fin, estas cosas. Bien, pues tenemos entonces la representación de Justicia con su espada y demás, ¿no? Bueno... el segundo fragmento que nos interesa es este. Se ha perdido el vaso original, el fragmento se ha perdido, pero nos queda un dibujo muy bueno en donde se ven pues toda una serie de elementos interesantes, ¿no? La que está sentada abajo a la izquierda es Justicia, Dique, tiene el letrero puesto, ¿no? La que está arriba con esas alas y entreabriendo una puerta es Nike, o sea, la victoria, ¿no? Pues está Orfeo a las puertas del palacio de Perséfone, esta vez recibido por Hécate, que es la que sostiene las dos antorchas, y es enormemente sugestiva esta puerta entreabierta por la victoria, ¿no? Entendemos que hay que leer el vaso diciendo que aquella persona que haya seguido la justicia y haya seguido los preceptos de Orfeo, pues obtendrá en el más allá un lugar de privilegio, porque, hombre, ni que no le va a abrir a uno una puerta que lo conduzca a lo más profundo del Averno, ¿no? No parece que eso sea una cosa consecuente. Bien, llamo la atención momentáneamente a que la justicia representada en Grecia es distinta a la justicia que representamos nosotros. En nosotros lo principal de la justicia es que es ciega. Eso para los griegos sería absurdo. Si la justicia fuera ciega no se enteraría de nada. Entonces, no. Lo que creen los griegos es que la justicia precisamente ve lo que estamos haciendo y sabe lo que estamos haciendo, ¿no? Claro que la justicia ciega tiene otro sentido, ya lo sé. No es porque es imparcial, porque no se... De acuerdo, pero vamos, que quiero decir que como los modelos de la misma divinidad... Eso sí, llevaba espada, la otra imagen llevaba espada, que eso sí que se imagina uno bastante bien ese asunto. Bien, vamos a hacer un rápido recorrido por la personificación en la tragedia, porque es muy interesante. Justicia aparece varias veces en el teatro, donde, claro que la justicia de los comportamientos es un fenómeno muy importante para los temas, ¿no? Bien, no voy a ver todos los pasajes, porque entonces sería una cosa muy, muy lenta, pero vamos a ver algunos importantes, ¿no? Empezamos con Esquilo, ¿no? Esquilo aparece asociado a Zeus en un par de pasajes, ¿no? En el primero, en donde se nos dice que la justicia
es herida cuando se conculca la majestad de Zeus. Esto viene a ser lo mismo que decía Hesíodo, ¿no? Más o menos. Y el tema se desarrolla de un modo más amplio en el otro pasaje, en donde se asocia el tema del castigo por obra de justicia con quienes la conculcan, con el motivo de que la actuación de justicia puede no ser inmediata. Esto es que es un problema muy claro, porque estamos hartos de ver gente que son unos perfectos sinvergüenzas y no les pasa nada y decimos, ¿no hay justicia en el mundo? Sí, lo que pasa es que la justicia está allí esperando para descargar cuando menos lo espera uno, ¿no? De manera que esta idea de que la justicia puede tardar, eso pues está muy presente en la tragedia, ¿no? Luego, un caso muy específico de la tragedia, en el caso del tratamiento de la justicia, es que los antagonistas, los dos, creen que están asistidos por la justicia. Esto es muy importante porque tiene que ver con lo que efectivamente es una tragedia griega. En la tragedia griega no hay buenos y malos. Hay una gente que piensa unas cosas y otra gente que piensa otras y se confrontan, evidentemente. Entonces, pues los dos individuos que están confrontados en la tragedia creen los dos que son justos y creen que están asistidos por la justicia. Y eso es una cosa muy curiosa. Por ejemplo, claro, en los 7 contra Tebas, ¿no? Tenemos a Eteocles, que cree que justicia lo asiste porque Polinices quiere derramar la sangre de su pueblo. Eso es apartar de la madre que lo engendró, o sea, de Beocia, la lanza enemiga. Esquilo, ya sabéis, es clarito, ¿no? Los atenienses, estoy convencido de aquí entre nosotros, que los atenienses no entendían una palabra de Esquilo. O sea, les resultaba muy bonito aquello, pero cuando las cosas que decía eran como los andaluces a García Lorca, tampoco entendían una palabra, pero su luna de pergamino preciosa tocando bien. ¿Y eso qué es, no? Bueno, vale, no nos metamos en cosas raras. De manera que, pues resulta que Polinices también cree que está asociado con la justicia, ¿no? Tanto que la porta en el escudo, porque considera que su causa es justa. A él se le ha desterrado injustamente, como proclama su divisa. Se le manifiesta la divisa, devolveré a la patria a este varón. O sea, que cada uno considera su parte del conflicto y cada uno se considera asistido por la justicia. Esta idea de que la justicia está asociada a los dos contendientes se manifiesta de un modo magistral en un texto fantástico del Agamenón de Esquilo, que es una obra fantástica. Clitemnestra ha tendido una alfombra de púrpura, como en los Oscars, para recibir a su esposo, y se refiere a justicia. Es que quede al momento el camino cubierto de púrpura para que justicia lo lleve a una mansión inesperada. Agamenón, que es tonto, Agamenón es tonto, por favor, Odiseo no es tonto, y Odiseo cuando vuelve toma muchísimas precauciones antes de manifestarse. Agamenón cree que todo va bien, ¿no? Y así le va. Bien, entonces dice Agamenón, ¿qué es lo que cree? Cree que su esposa, cree que lo que su esposa dice es que la justicia lo ha acompañado porque ha, castigado a los troyanos que habían atentado contra las reglas de hospitalidad, raptando a la esposa de Menelao. Y que la mansión inesperada es su casa de la que lleva tanto tiempo ausente. Pues no, Clitemnestra lo que está diciendo no es eso. Esto es lo que ya sabéis, se llama ironía trágica, ¿no? Que es que el público sabe que estamos hablando de una cosa y el pobre que está allí no. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Es que hay que castigar a Agamenón por haber sacrificado a Ifigenia. Naturalmente, en la versión de Esquilo no cabe que Ifigenia tenga un sacrificio falso. No. Tiene que matar a Ifigenia de verdad para que esto se justifique, ¿no? Y la mansión no esperada es el Hades, es decir, es el infierno, porque su esposa, después de sonreírle mucho y darle de comer, le va a dar un baño, un albornoz sin mangas y un hachazo en la cabeza. De manera que, bueno, pequeñas cosas. Bien, de manera que tras haber cometido el asesinato de su esposo, explica ahora ya sus ambigüedades
ante los reproches del coro, ¿no? Y dice, también vas a oír el veredicto de mi juramento, por justicia la vengadora de mi hija. Aquí queda perfectamente claro. Por Ate y Erinis, en cuyo honor degollé a este. En cambio, de nuevo los contendientes creen que justicia los asiste a ellos en Coéforos. Electra invoca a la justicia para justificar su venganza del delito de sangre cometido por Clitemnestra. Es decir, veis cómo todo el mundo cree que es justo, ¿no? Solo pido que fuerza y justicia, junto con el tercero, el más poderoso de todos, Zeus, vengan en mi ayuda. Bien, no solo tiene que ver justicia con los delitos de sangre, en Esquilo protege a los suplicantes, como se ve en este texto, al respeto a los padres. También, digamos, que Esquilo dice que es más probable que se sea justo cuando se es pobre, es muy curioso, y por eso dice, justicia resplandece en las moradas manchadas de humo, ¿no? O sea que en las casas pobres es donde florece justicia. Bien, hasta aquí Esquilo. Sófocles, supongo que ahí lo tenemos, bien, pues tenemos algunas referencias curiosas, ¿no? En primer lugar, hay una alusión que mantiene la imaginería tradicional de justicia como paredro de Zeus. Se trata de un pasaje del Edipo en Colono en que el protagonista rechaza la súplica de Polinices y señala que su maldición está asistida por la justicia porque su hijo ha violado las normas. Por ello, sí, tu actitud de suplicante y tus tronos son vencidos si justicia, celebrada desde antiguo, se sienta junto a Zeus de acuerdo con las antiguas normas. Otra vez esto era muy familiar, o sea, la idea esta de que justicia está sentada junto a Zeus es algo que la gente tenía como algo familiar. En un par de pasajes aparece Erinis como asistente de justicia. Es curioso porque en ninguno de los dos Erinis, digamos, tiene que ver no siempre tiene que ver con su papel más habitual, que inicialmente era el de los delitos cometidos contra personas de la misma sangre, ¿no? En el primer caso, Hilo asegura a su madre que deberá pagar por lo que ha hecho a Heracles. Heracles, que no tiene que ver con esto, pero no es de la sangre de Deyanira, o sea que evidentemente no se trata de eso. Ya sabéis, es decir, las Erinis persiguen a Orestes porque ha matado a su madre, que es de su sangre, pero no persiguen a Clitemnestra porque Clitemnestra no es de la sangre de Agamenón, sino que se lo encontró en la calle, como todo el mundo sabe. Bien, de manera que entonces dice, fuiste sorprendida, madre, tras haber tramado y realizado tales cosas contra mi padre, por las que ojalá justicia vengadora y las Erinis te hagan pagar, ¿no? De manera que, y bueno, en el Ajax también se cuenta de que la rencorosa Erinis y la justicia, que siempre cumple, esto de que siempre cumple, a lo mejor tarda, pero siempre cumple, y la Erinis es rencorosa, es decir, que mantiene el odio durante tiempo, que eso es el rencor, ¿no? Bien, y también es interesante las palabras pronunciadas por Clitemnestra, que de modo semejante a lo que ocurre en Esquilo, justifica su crimen porque el sacrificio de Ifigenia era injusto, ¿no? Y dice, la justicia se apoderó de él y no sola yo, ¿no? Vamos a ver, aquí me parece que... Sí, ahí voy. Ahí. Bien, la justicia se apoderó de él y no yo sola, a la que deberías ayudar si fueras sensata. Bien, en otros pasajes pues hay también estas mismas, digamos, características. Hay uno muy conocido de la Antígona, ¿no?, en donde dice que no fue Zeus el que lo proclamó, ni la justicia que vive con los dioses de abajo. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere Antígona? Antígona se refiere al decreto de Creonte que impide que se dé sepultura a Polinices, ¿no? Entonces, pues Antígona dice que eso no es un decreto, sí, pero que eso no es justo. O sea, que entonces hay una justicia que está por encima de la otra justicia y demás, ¿no?
Bien, y en la misma tragedia también invoca justicia para evitar que su hermana se asocie con ella en un crimen que no ha cometido, ¿no? Entonces dice, no permitirá justicia, ya que ni tú quisiste, ni yo me asocié contigo. Es decir, que no... A Antígona le parece intolerable que ahora su hermana, que no ha hecho nada, venga ahora a atribuirse los méritos, ¿no? O sea, hombre, vamos a ver, aquí de eso nada, ¿no? Yo tengo para mí que más que un deseo de Antígona de salvar a su hermana y demás, no, es decir, oye, pero ¿qué es esto de que ahora vas a venir tú aquí a hacerte la valiente y demás? No, hombre, no, estaríamos buenos, ¿no? Bueno, en Eurípides hay también algunas menciones interesantes, ¿no? Por ejemplo, volvemos a encontrar la justicia como hija de Zeus, que habita cerca de los pecados de las mortales. También nos dice en la Medea que es justicia, hija de Zeus y luz del sol. Claro, Medea invoca justicia porque considera que Jasón ha violado los preceptos de la diosa al pretender abandonarla. Y es irónico que invoque a la justicia una señora que va a matar a la novia de su esposo y a sus propios hijos. Pero bueno, ya decimos que esto en la tragedia pues es normal. La gente considera que está asistida por justicia en esas cosas, ¿no? Y por eso, pues... en la Medea, en 1390, dice que ojalá te destruya la Erinis de tus hijos, Jasón, claro, el que está hablando, ¿no? Y la sangrienta justicia. De manera que Medea invoca la justicia, Jasón invoca la justicia, todo el mundo invoca la justicia, ¿no? En fin, los antagonistas, pues... Y nos lleva a un nuevo elemento, ¿no? Que es la idea de que la justicia no solo ve lo que se ve, sino ve lo que no se ve, ¿no? Esto es interesante. Dice Eurípides en un fragmento de su Edipo, dice, pues justicia observa en la oscuridad. De manera que esto es curioso, porque ya sabéis que uno de los problemas que se manejaba en la antigüedad era esta idea de que sí, en los pecados que se cometen y que se ven, pues entonces son castigados, pero aquellos que no se ven, ¿qué pasa con aquellos que no se ven? ¿No? Entonces, pues aquí dice, no, que la justicia ve en la oscuridad. Y no solo ve en la oscuridad, sino que puede tardar, pero aunque tarde, es eficaz, ¿no? Y ahora me adelanto. Bien, estupendo, aquí está. Justicia, sí, justicia puede ser tardía, pero con todo cae sin que se la espere cuando alcanza al mortal impío. La idea esta de que la justicia, a pesar de que parezca que no se cumple, pues no es el caso, ¿no? Bien. Pasamos entonces a la filosofía, donde hay algunos elementos interesantes, ¿no? Bien, primero aludiré a un pasaje en el que no está exactamente personificada, porque aparece con el giro este de Didona y Diquen, o sea, pagar compensación, ¿no? Pero sí que es interesante porque justicia aparece como un concepto que excede el ámbito humano para entrar en el ámbito cósmico. Y esto sí que es nuevo, esto no lo hemos visto hasta ahora, ¿no? Que es el caso de Anaximandro, ¿no? Anaximandro, que nos dice, y es que, vaya por Dios, y es que se dan mutuamente, yo es que creo que algunas veces doy muy fuerte y paso dos de un golpe, debe ser eso. Bueno, y es que se dan mutuamente justa retribución por su injusticia. ¿Quiénes? Los elementos. El equivalente de los elementos, que es lo húmedo, lo seco, lo cálido y lo frío. De manera que él explica la sucesión de las estaciones porque en un momento determinado lo cálido y seco se imponen mucho y son injustos. Este verano han sido particularmente injustos, y entonces, como se paga esa injusticia con la entrada de lo húmedo y lo frío. Y entonces esos a su vez son injustos y así sucesivamente. Y dice, se pagan mutuamente justa retribución por su injusticia según la disposición del tiempo, claro, en intervalos que son regulares, son los intervalos de las estaciones, ¿no? Y lo último no es de Anaximandro, lo último es de Teofrasto, que dice,
enunciándolo así en términos más propios de la poesía. Eso no es filosofía, hombre. Pagarse justicia, el calor con el frío. ¿Esto qué es? No. O sea, bueno, claro, ya estamos hablando de unos cuantos siglos de diferencia y la filosofía de Anaximandro todavía está muy pegada al mundo mítico y demás, ¿no? Bien, en cuanto a, ahora sí, Heráclito, que está aquí, bien, pues se refiere en diversos pasajes a la personificación de la justicia. Por ejemplo, dice que justicia se encargará de los artífices y testimonieros de mentiras. ¿Quiénes son estos? Pues pueden ser un montón de gente, porque Heráclito se mete con todo el mundo, se mete con Homero, se mete con Hesíodo, se mete con Arquíloco, se mete con los logógrafos o con filósofos como Genófanes y como Pitágoras, ¿no? El caso es que lo que piensa Heráclito es que el crear y promover y desarrollar y repetir mentiras es un delito contra la justicia y que estamos hablando de los filósofos, es decir, el filósofo de ninguna manera debe, obrar de forma falsa, ¿no? Referirse a cosas falsas. Y también es curioso que contra este precepto que habíamos visto de Anaximandro, de que se pagan mutuamente castigo por su injusticia, lo que dice Heráclito es: preciso es saber que la guerra es común, la justicia contienda, y que todo acontece por la contienda y la necesidad. Lo que dice Heráclito es que la justicia es precisamente ese enfrentamiento, no es que uno sea injusto porque se pasa, no, es que la justicia es ese choque entre los elementos contrarios que se manifiestan, ¿no? Y también hay un pasaje curioso, que es también de Heráclito, que se había transmitido en dos fragmentos distintos, pero otra vez nuestro amigo el papiro de Herbeni, que siempre asoma por todas partes, pues dice una cosa curiosa, y es que junta los dos fragmentos que ahora tienen más sentido que antes, ¿no? Dice que el sol, según la naturaleza del mundo, de un pie humano tiene la anchura. Bueno, es la anchura que se ve, ¿no? Dimensión que no sobrepasa, pues si en algo sus límites traspasara, las erinis, asistentes de justicia, lo encontrarán. De manera que estamos hablando de una justicia cósmica, es decir, que la justicia no se refiere ya a las relaciones entre los seres humanos, no, la justicia se refiere al orden del mundo, a algo tan grande como el orden del mundo. Y la justicia es precisamente lo que nosotros diríamos que es cosmos, es decir, la justicia es lo que preside que los elementos del mundo sean ordenados, ¿no? Me voy a saltar el orden cronológico de Parménides y me voy a ir a Platón, porque Parménides lo dejo para el final porque es más interesante, ¿no? Bueno, Platón no dice grandes cosas sobre esto, ¿no? Nos dice que en un pasaje del Fedro, pues nos cuenta cómo pues hay unas almas que van a un sitio, hay otras almas que van a otros, unas que pagan castigo, otras que reciben premios, y que hay algunas que, elevadas por justicia a algún lugar celeste, llevan una vida de manera digna de la que vivieron cuando tenían forma humana. De manera que aquí justicia está hablando de una justicia escatológica, o sea, de una justicia en el otro mundo, en el más allá, que premia o castiga a la gente que ha venido, ¿no? O en las leyes, pues nos cuenta que es preciso que el hombre que promueva contra otro hombre un proceso de cualquier tipo tema provocar un castigo injusto, pues se dice, y se dice con razón, que la Virgen Justicia es hija de vergüenza. Esto es nuevo, esto es que a Platón le encantan estas cosas, jugar con las, ¿no? Ahora nos crea una genealogía que no tiene nada que ver con... Pero curiosamente, también está una asociación muy parecida en el Protágoras, ¿no? Cuando habla de que son respeto y justicia, que son los elementos necesarios y fundamentales para la política. Bueno, y luego pues ya me voy a Parménides, que ya digo que es el más interesante, ¿no? Aquí tenemos a Parménides en ese busto y una inscripción de una arma que se encontró en Elea, o sea que, claro, era el héroe local, ¿no? O sea que, y es curioso porque además dice una cosa muy curiosa, si lo leéis abajo, ¿no? Dice Parménides físicos.
O sea, Parménides es el filósofo de la naturaleza. Nos hemos pasado la vida diciendo, están los físicos por una parte, o sea, Tales, Anaximandro, y luego está Parménides, que es la otra escuela y tal, y que, no, pues los de Elea decían que Parménides era físicos, un filósofo de la naturaleza como otro cualquiera, ¿no? Y es muy, muy curioso. Pero bueno, entonces se nos presenta un personaje que en el poema se llama el Curos, es decir, el muchacho, se supone que es el propio Parménides, claro, que llega en un viaje en carro con las Helíades, o sea, con las hijas del sol, a las puertas de las sendas de la noche y el día, la frontera que lo separa de la diosa de la que recibirá la revelación sobre lo que es, ¿no? Dice, situadas en el éter, cubren el vano con grandes portones. Las correspondientes llaves las tiene justicia pródiga en dar pago. Aquí está el famoso epíteto. Las muchachas, o sea, las Helíades, hablándole con suaves palabras, la convencieron hábilmente para que el cerrojo confiador de las puertas en un vuelo descorriese. Bien, es muy curioso porque luego Parménides cruza las puertas y se encuentra la diosa. Después de haber hecho una descripción de cómo chirrían las ruedas del carro, de cómo las puertas tienen un gozne que no sé cuánto, que se abre para acá y para allá. Y tal. Luego llega y se encuentra la diosa allí, ¡pum! Yo algunas veces, que me gustan los ejemplos estúpidos, los que han sido alumnos míos lo saben de sobra, se encuentra a la diosa como una vendedora de melones en la carretera, es decir, está allí, ¿no? Uno esperaría que llegara y dijera, y llegué al palacio de puertas, no, llega allí, ¡pum!, y allí estaba la diosa, ¿no? Bien, pues lo interesante de aquí es que justicia está en una puerta que tiene mucho que ver con una entrada al otro mundo. Y os digo por qué. Porque esto de las puertas de la noche y del día, Hesíodo había dicho que era donde, que están exactamente a la entrada del Hades, y que además son de noche y día que comparten piso. Comparten piso pero sin compartirlo, porque dice que se saludan por la mañana, una sale y el otro entra y se saludan, y luego a la tarde él sale y ella entra y se vuelven a saludar, ¿no? Es decir, es una referencia muy clara. Cualquier griego entendía esto inmediatamente, como que estamos hablando de otro mundo. ¿Qué otro mundo? Pues uno, me vais a decir, qué perogrullada, pues uno que no es este. Es decir, Parménides va a un lugar en el que puede acceder directamente a la verdad, cosa que en este mundo no se puede. Por eso él tiene que irse de este mundo, y allí está pues la justicia, que es la que le permite pasar. Porque la diosa que está allí es una diosa que se ha discutido hasta la saciedad qué diosa es, y yo estoy convencido de que si Parménides hubiera querido decir quién es la diosa, lo habría dicho. De manera que, si no lo dice, es sencillamente porque esa diosa es una diosa que es suya, la diosa de Parménides, y nada más, ¿no? Bien, luego la retribución, ¿no? Esta cuestión de la retribución. Es curioso porque, claro, se refiere a una retribución con un contexto que es distinto, es el contexto de la filosofía. Pues, hombre, parece ser que lo que están diciéndonos Parménides es que justicia va a responder con el filósofo de acuerdo con lo que ese filósofo se merece. Es decir, y por eso él puede pasar y otros no, porque él es un filósofo que está acorde con la justicia, y por eso es así, ¿no? De manera que justicia procede a premiar a quien hace un uso saludable del conocimiento y a castigar a quien lo utiliza mal, ¿no? De manera que esto, que en el mundo órfico es un epíteto ritualista, aquí es una dimensión ética, y eso es nuevo, ¿no? La idea de que se trata de un precepto, digamos, ético, ¿no? Luego la encontramos otra vez en medio del pasaje, del medio del poema, entre las notas de lo que es, ¿no? Por ello, ni nacer ni perecer. Al ser, el sujeto es, el objeto directo es el ser, a lo que es, no le permite nacer ni perecer justicia, aflojando sus grilletes, sino que lo retiene. Aquí, justicia asume este papel cósmico al que ya me he referido, es decir, que es la que garantiza que el ser
es inamovible. El ser, no me puedo meter aquí a ese asunto, pero vamos, no se trata de que el ser sea inmóvil, porque las cosas se mueven, efectivamente, sino que el hecho de ser es lo que no cambia nunca. Esto es lo que podríamos decir de una manera fácil. En resumen, en la poesía arcaica y clásica, Justicia aparece personificada como hija de Zeus y cuando se especifica también de Temis, se la presenta generalmente como hermana de Concordia y de Paz y su ámbito de influencia es claramente el de las relaciones sociales. Vigila y castiga a quienes atentan contra las normas sociales, que son fundamentales para mantener la concordia en las ciudades. Por eso se la asocia precisamente con concordia y con paz, ¿no? En la tragedia, cuando se menciona la genealogía de Justicia, es la tradicional. Y se da ya como casi trivial, se da como conocida, por eso ni siquiera insisten en ello, ¿no? Castiga los atentados del orden debido y facilita que se recupere la normalidad. Lo que ocurre es que en el caso de la tragedia se da el caso únicamente en la tragedia, claro, porque es que el género de la tragedia es eso, es el género en el que lo que se plantea es un conflicto de dos cosas que son legítimas ambas, ¿no? Entonces, al ser las dos legítimas, pues los dos creen estar asistido por la justicia. Y esto solo ocurre en la tragedia, ¿no? Luego, en algunos pasajes sitúan a la justicia en el mundo de los muertos, como en la Antígona, pero no es lo más frecuente. La justicia en el mundo de los muertos tiene que ver más con el mundo órfico que con otra cosa. En cuanto a la filosofía, hay una tendencia a que la justicia asuma un papel cósmico, es decir, asuma el controlar el orden debido no de los seres humanos, sino el orden debido del universo, de toda la constitución del universo. En cuanto a Parménides, Justicia conserva algunos rasgos antropomórficos o mitológicos pertenecientes a la tradición, pero se encuentra en un ámbito muy distinto. Es la responsable del acceso al ámbito de la diosa y ahí recibe el epíteto Polipoinos, que la hace parecer tradicional, pero que se refiere a su comportamiento con respecto al comportamiento del filósofo. Y tampoco en la justicia de Parménides se refiere a su relación con el orden social o con el poder, que eran rasgos característicos de todo lo que habíamos visto hasta ahora, ¿no? Sino que en la imagen parmenide de la justicia, los rasgos de la divinidad que juzga y castiga aparecen minimizados, limitándose a ese epíteto Polipoinos. Conserva así una relación laxa con el más allá, que es tradicionalmente el lugar al que se puede acceder a un conocimiento más preciso de las cosas. ¿Sabéis por qué? Porque claro, en el más allá no existe el pasado, el presente y el futuro, sino que uno llega allí y se encuentra con el conocimiento total, ¿no? Que eso es por lo que se va a los infiernos en busca de conocimiento, ¿no? De manera que justicia en Parménides es más un principio cósmico que un miembro del panteón, y se desdibuja, sin embargo, con esto de mantener al ser en sus cadenas y demás, su papel como diosa, asumiendo el sentido de un principio que es justicia, hado, necesidad, todo está a la vez, ¿no? De manera que lo que nos indica Parménides es que hay un saber correcto y un saber incorrecto, pero la función principal de Justicia en el poema no es esta, sino que más bien encarna el control de la norma universal. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Alberto, por esta demostración de cómo sacarle el jugo a los textos, cómo sacar tanta sustancia y ese afán didáctico que creo que algunos hemos casi entendido a Parménides, un poco, pero bueno. Pues ya sabéis más que yo. Algo hemos aprendido, sí. Y bueno, pues ahora abriríamos un turno de preguntas o comentarios, si hay alguien que quiera comentar algo, alguna...
Es gratis, ¿eh? O sea que no... Yo, por romper un poco el hielo, sí me ha gustado mucho la cuestión esta que siempre procuro también comentar a mis alumnos del tema de no hay buenos y malos, ¿no? No sé, aunque comentabas eso de que hasta qué punto le entendían, ¿no? Por ejemplo, a Esquilo, los atenienses, pero quizá esa idea de que la gente piense que todo el mundo tiene su justicia y tal, quizás sea buena para despertar el conocimiento, ¿no? Y quizá ahora le estemos perdiendo mucho, ¿no? Estemos cayendo en un maniqueísmo muy perjudicial. No sé qué opinas de eso. Los atenienses, eso de que en la tragedia todo el mundo tiene algo de razón, eso lo entendían perfectamente. Quiero decir que no, eso no es un problema del entendimiento de Esquilo. El problema del entendimiento de Esquilo es que a veces las metáforas no hay quien las... Bueno, sí, se consigue. Yo recuerdo de haber explicado a lo mejor una metáfora de 2 versos de Esquilo y de haberme tirado 20 minutos en la clase. O sea, evidentemente el ateniense que estaba oyendo aquello no tenía 20 minutos para reaccionar a ver qué quería decir aquella cosa que estaba allí, ¿no? Sí, pero vamos, sí que la idea de que de la existencia de dos elementos siempre contrapuestos, eso es una cosa muy generalizada. Como también luego eso se desarrolla en la filosofía, ¿no? En un género que son los disoi logoi, que consiste en que uno defiende una cosa y su contraria, ¿no? Para ver que todos los elementos tienen, todas las ideas tienen pues unos argumentos a favor y unos argumentos en contra, ¿no? De manera que eso es también interesante. Sí, pues sí, Rodrigo. Tengo una pregunta. ¿No hay, en esta panorámica, no hay justicia en la comedia? Ni personificación, ni broma, ni asunto, ¿no? Poquita cosa, muy poquita cosa. No hay... Claro, es una cosa muy seria, efectivamente. O sea, las personificaciones de la comedia son descacharrantes, o sea, que no... Por eso digo que es curioso. No, yo las busqué, no creas que no, las busqué, pero vamos, al menos yo no encontré nada que mereciera la pena, porque decir esto no hay justicia o esto no es justo, eso no es nada. Personificación de justicia, no, prefieren personificar a otras cosas, ¿no? O sea que sí, la paz sí. Sí, la paz sí, pero lo que pasa es que la paz la tienen allí encerrada y suben a por ella con un escarabajo pelotero, lo cual es una cosa verdaderamente, digamos, como para no entender que ahí hay mucho argumento ideológico, ¿no? Pero sí, claro, la paz, por supuesto, la paz es un bien que los atenienses tenían metido en lo más profundo, porque claro, estaban en guerra un día sí, otro no, y la guerra pues traía todo género de desgracias, ¿no? Sí, pero la justicia, tampoco a los cómicos les interesa quizás demasiado la justicia, se hablan de otras cosas. Sí. No, pero hay muchos nombres que tienen que ver a la justicia. Eurídice es un nombre que viene de Eurídice, ¿no? De la justicia amplia, y sin embargo, pues no se ve muy bien qué tiene que ver con eso, ¿no? Así que, claro, los nombres griegos son nombres parlantes, pero no necesariamente. Bueno, en España pasa igual, ¿no? Decimos que el señor valiente es un cobarde, o que cosas por el estilo, ¿no? O sea que... Bueno, por lo que he querido entender, entonces a Parménides la justicia es la que le permite entrar a ver a la diosa, cruzar esa puerta, y la diosa es la que le agarra el conocimiento. Sí, vamos a ver, la justicia hace dos cosas. Una es la garante de que es como si fuera... Es un trasunto, no es lo mismo, pero un trasunto de la justicia que te permite entrar o no en el más allá, en el lugar correcto, que es aquí el acceso al conocimiento, que está en una especie de más allá, porque Parménides reelabora conceptos tradicionales. Y sí, es la responsable, porque es la que le abre la puerta. O sea, que si justicia no hubiera abierto la puerta, Parménides no accede a la diosa, evidentemente. Y luego es también la responsable de que el principio fundamental, que es lo que es,
El principio fundamental de Parménides es to eon, o sea, lo que es. Ese principio fundamental no se mueva, es decir, no deje de ser, no empiece a ser, todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque ya sabes que Parménides niega la realidad del imperfecto y del futuro. Porque si tú dices era, ya no es. Y si tú dices será, es que todavía no es. Y eso es imposible, ¿no? Por lo tanto, pues ahí está justicia como la garante de que el concepto de lo que es no se mueve. Pero tiene una relación directa la justicia con el conocimiento. Claro. Pero para poder obtener el conocimiento debe ser justo. Sí. Tiene que ver, claro. Tiene que tener un razonamiento justo, es decir, justo en un sentido de adecuado, de que corresponda a la realidad. Sí. Allí. Sí. Bueno, yo solamente por el placer de escucharte un poco más, Alberto, te quería preguntar por la representación de lo contrario, ¿no? De la injusticia. Porque es verdad que hemos planteado todo así, pero bueno, primero si existe y después en qué ámbitos, también en qué contextos. Bueno, yo eso no lo he estudiado, debo decir. O sea, que eso me recuerda lo que ocurre en las tesis doctorales cuando el individuo del tribunal le dice a uno, ¿debería usted haber estudiado esto en, yo qué sé, en Teágenes de Regio? Y uno dice, vamos a ver, si mi tesis es sobre fulanito, ¿yo por qué voy a tener que estudiar Teágenes? No, vamos a ver, bromas aparte. La injusticia, naturalmente, que también está personificada, eso daría para otra conferencia, evidentemente, porque sí que existen personificaciones negativas, igual que existen las personificaciones positivas, ¿no? Sí. Lo que ocurre es que no tengo los materiales, no los he reunido. La próxima, bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o alguien quiere comentar algo. Yo si no, pues bueno, volviendo a dar las gracias a Alberto por su conferencia, comentaros que la semana que viene tenemos, el día 18 de octubre, tenemos la conferencia de Elisa Nieto sobre madres, con el sugerente título de Madres y de Madres del Desierto, para que os animéis, y también que tenemos ahí los libros de las otras conferencias que hemos tenido. Hace poco ha salido el de Amar después de leer, que es el último que hemos sacado, y bueno, os lo recomiendo porque está creo que ha quedado muy bonita la edición y que os gustará mucho. Y sin más, pues nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y hasta la próxima.